muerta 400 años, ya te lleva advirtiendo. Y 300. Ya lo pronosticaban. Sí. La profecía estaba ahí. Totalmente, Pedro, totalmente. Qué impresionante. ¿Quieres que empecemos por una favor, que vas a flipar? Adelante, venga. Venga, mira. Esta es una profecía que se atribuye a una mujer que no es española, es del ámbito anglosajón, que se conoce como la Madre Shipton. Nos vamos al siglo XVI. Siglo XVI. Siglo XVI. Pero es verdad que la profecía se recoge con todo pelo y señal. Ya sabes que los historiadores somos muy tiquismiquis, necesitamos lo de la custodia del documento, bueno, un poco. Se recoge en el XVII. Con lo cual hablamos de una profecía del XVI, de la que ya tenemos certificación desde el siglo XVII. Fíjate. Ojito, 1600-2025. Mira qué dice. Atención, el castigo vendrá cuando los carros vayan sin caballos. Carros vayan sin caballos. Más claro, imposible, ¿verdad? Y muchos accidentes llenen el mundo con infortunio. Esto vendrá cuando los pensamientos estén volando alrededor de la Tierra en un pestañeo. Fíjate. Internet. Cuando largos túneles sean hechos para máquinas sin caballos. Máquinas sin caballos que hacen túneles. Fíjate, cuando el hombre pueda volar en el aire y circular bajo el mar. Estamos hablando que lo decía en el siglo XVI. Eso es. El hombre pueda volar en el aire. Y circular bajo el mar. Y circular Fíjate bajo el mar. Cuando las naves sean todas hechas de metal. ¿Tú te imaginas en el siglo XVI que había madera para todo? Alguien que pensara en naves hechas de metal. Y dice, cuando el agua y el fuego hagan maravillas y cuando aún los pobres puedan leer libros. Claro. Aún los pobres puedan leer libros. Claro, estamos hablando que en aquella época los libros prácticamente lo leían nada más que el clero, ¿verdad? Ni siquiera la nobleza, que presumían además de ignorancia. Solamente Y fíjate, dice que cualquiera pudiera leer libros. Y cuando muchos impuestos sean aplicados para la guerra. Muchos impuestos aplicados para la guerra. Entonces, como el vendrá? 5% de gasto en defensa con respecto al Producto Interior Bruto para los países de la OTAN, ¿no? Vamos a otro, venga. A un venerable, a Bartolomeo Holzhauser. Este es del siglo XVII. Dice, durante este tiempo muchos hombres abusarán de la libertad de conciencia concedida. Estos hombres blasfeman de cualquier cosa que no puedan entender y corrompen todo lo que conocen de manera natural, tal como hacen los animales irracionales. Ridiculizan la fe cristiana, la llaman tonta y sin sentido, tendrán el mayor avance tecnológico y por las mañas de la ley y sus axiomas, los preceptos de moralidad, los cánones sagrados, los dogmas religiosos serán opacados por preguntas sin sentido y elaborados con argumentos, o sea, manipulación mental. La beata Ana María Taigui. Nos vamos a finales del 18, primeros del 19. Es decir, es coetánea a la Revolución Francesa, Napoleón, etc. Dios enviará dos castigos. Uno en forma de guerras, revoluciones y peligros originados en la tierra, y otro enviado desde el cielo. Vendrá sobre la tierra una oscuridad intensa que durará 3 días y 3 noches. Nada será visible, el aire se volverá pestilente y nocivo y dañará, aunque no exclusivamente, a los enemigos de la religión. Sigue. Millones de hombres morirán por el hierro, unos en la guerra, otros en industrias civiles y otros millones perecerán de muerte imprevista. A esta prueba le seguirá un renacimiento universal. Este cambio ocurrirá para que la Iglesia, que ha perdido los medios humanos, haga frente a las persecuciones. Isabel Canori Mora, de 1774 a 1825. Bueno, pues tiene una visión en 1818 que dice, y de repente le fue mostrado el mundo, ¿de acuerdo? Lo vio todo en revolución, sin orden ni justicia. Los 7 vicios capitales, soberbia, lujuria, ira, envidia, pereza, gula y avaricia, llevados en triunfo. Reinaba la injusticia, el fraude, el libertinaje, todo tipo de iniquidades. Y dice que los sacerdotes se cubrían como si fueran hombres normales. Y dice también que el cielo se cubrió de nubes negras y hubo un tremendo huracán. Y el castigo de los soberbios llegó con amplia presunción hasta demoler la Iglesia desde los cimientos. Cuando hablamos del Islam, el Islam surge, pero tiene 2 troncos previos, que son el cristianismo y el judaísmo. Hay que recordar, por ejemplo, que en el Islam, tú lo sabes perfectamente, a la Virgen María y a Jesús se les reconoce con un puesto muy elevado. Es decir, se reconoce a María como la Virgen María y se reconoce a Jesús como el mayor de los profetas. A ver, en su creencia hasta que llega Mahoma. Si no le reconocen como hijo de Dios, pero sí como profeta. Eso es. Y además dicen que es como el más alto hasta que llega Mahoma, ¿no? Claro,
el Islam bebe del cristianismo, el Islam bebe de la misma fuente. ¿Por qué? Porque estamos hablando del tronco abrahámico. Eso es. Las religiones del libro, las grandes tres religiones monoteísticas que son las religiones del libro. ¿Los musulmanes creen en el final de los tiempos? Sí. Que es Vilna Gaon, del siglo XVIII, dice, y ahora se te van a poner los pelos de punta, dice literalmente, en una carta a sus alumnos, cuando Rusia, literal, capture Crimea, se acercarán los talones del Mesías. ¿Te ha gustado, Oh, qué fuerte. Cuando llegue hasta Estambul, pónganse las ropas del Shabbat. En el Midrash Besikta, Rabati dice, Persia atacará Arabia. Arabia pedirá ayuda a Edom. Aquí los edomitas, que siempre suelen ser los malos malísimos, somos los occidentales, ¿vale? O sea, aquí hay una cuando se interesan los términos geográficos se mueve. ¿Y esto cuándo lo decían? Pues esto lo dicen ya recientemente. Esto ya son fechas recientes. Estamos en época contemporánea. El enfrentamiento tradicional por muchos motivos entre Arabia Saudí e Irán. Claro, y te dice, Persia ataca a Arabia, Arabia pide ayuda a Occidente y Occidente alarma a Israel. Es decir, Israel y Occidente versus Persia. Por lo tanto, fíjate que tres datos más potentes, ¿vale? Kaduri, que muere en el año 2006, en el año 1990 dijo y se registró, cuando haya conflicto con Persia, ahora agárrate, y el Golán tiemble, los pasos del Mesías oirán. ¿A qué te ha gustado? Tremendo. Por escrito el nombre del Mesías. Sí, y además lo firmaron 2 alumnos. ¿Sabes lo que ponía adentro? Que el Mesías era Jesús.